pantalla, ¿verdad? Mi cámara, no están viendo el programa de dibujo. Deben estar viendo el programa de dibujo. Sí, ya se ve. Sí, ya se ve. Ok, gracias, muchachos. Y ya está grabando otra vez. Sí. Ya está grabando. Perdón, muchachos, pero no, yo siento que le voy a cobrar a CFE mi refrigerador porque como se apaga y se prende y se apaga frecuentemente, ya se está descomponiendo y es de tanto apagón. Bueno, muchachos, y reinicio la clase. Entonces estamos diciendo que una de las generalizaciones posibles del concepto de línea recta de R2, bueno, en general Rn, a un espacio curvado, a una variedad curvada, es la que acabamos de estudiar. Esto es, vamos a decir que la generalización posible del concepto, una de las generalizaciones posibles del concepto de línea recta a un espacio curvado, es definir aquellas curvas que transportan paralelamente a su vector tangente en ese espacio. ¿Y qué curvas van a ser estas? Pues van a ser las geodésicas. Van a ser las geodésicas, esto es, las soluciones a estas ecuaciones diferenciales. O sea, ustedes cuando resuelven la ecuación de la geodésica, el objetivo es obtener las coordenadas como función de un parámetro. Entonces, una vez que ya tienen la ecuación de las geodésicas, pues la resuelven. Y la solución va a ser una curva. ¿Qué curva? Pues la geodésica. ¿Y por qué es especial esta geodésica? Porque es la curva que en la variedad transporta paralelamente a su vector tangente. ¿Sale? Ok. Bueno, entonces casi a punto de terminar el tema y se va la luz. Entonces vean, muchachos, cómo llegamos acá. Empezamos dándonos cuenta que en un espacio curvo, usualmente las cosas no son como en R2 para algunos procesos. ¿Qué procesos? Por ejemplo, mover un vector a lo largo de una curva cerrada en un espacio curvado. En general el resultado depende, o sea, cuál es el vector final que obtengo tras recorrer la curva cerrada, depende de qué curva cerrada estoy recorriendo. Esto ocasiona que no sea fácil, por ejemplo, definir el concepto de paralelo en un espacio curvo. ¿Por qué? Porque si me pregunto que si dos vectores son paralelos, que no están en el mismo punto, dos vectores que no están en el mismo punto, me pregunto, ¿son paralelos? La respuesta, pues en principio, uno tiene que recordar que estos dos vectores que viven en diferentes puntos no están definidos en los mismos espacios vectoriales. Recuerden que en cada punto tengo un espacio vectorial diferente de vectores. Pero digo, yo soy bien inteligente, pues agarro un vector y lo muevo a donde está el otro y ya los comparo en el mismo punto, veo si ahí son paralelos en el mismo punto. Tiene otra vez el detalle que el vector que van a encontrar cuando mueven el primero a la posición del segundo depende del camino. Entonces, la situación que aparentemente le habíamos encontrado una solución, no es tan fácil la solución. ¿Por qué? Porque el vector que voy a obtener cuando lo muevo de la posición del primero a la posición del segundo va a depender del camino que tome. Entonces, en un espacio curvo, definir que si dos vectores son paralelos es una situación que al menos para resolverla requerimos todavía más información y en general el concepto de paralelo en una variedad como que no es muy útil. Entonces, lo que se hace pues es definir una operación
estándar para transportar vectores. Esta operación de transportar vectores a lo largo de una curva es la operación de transporte paralelo. Ya vimos cuál es la expresión matemática de transportar paralelamente un vector. Esto es que su derivada covariante direccional a lo largo de la curva sea 0. Cuando nos damos cuenta que las rectas en R2 son las curvas que transportan paralelamente su propio vector tangente, pensamos que usando este concepto podemos encontrar una generalización posible del concepto de línea recta a una variedad arbitraria y definimos como la generalización del concepto de línea recta aquella curva que en la variedad transporta paralelamente a su vector tangente. A esta curva le llamamos geodésica. Y la geodésica va a ser la solución de este conjunto de ecuaciones diferenciales. Ustedes dirán, pues yo quiero aprender relatividad, ¿por qué estamos viendo esto de las geodésicas? Miren, las geodésicas son relevantes en relatividad general, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero para que no se desanimen, las geodésicas son las trayectorias que siguen las partículas que se mueven solo bajo la influencia de la gravedad. Es por eso que estas curvas son relevantes en relatividad general. Nos dan las trayectorias que siguen las partículas que se mueven solo bajo la influencia de la gravedad. ¿Vale, muchachos? Por eso es relevante el concepto de geodésica. Más adelantito les voy a dar el argumento por el cual llegamos a la conclusión de que estas curvas son las trayectorias que siguen las partículas que se mueven solo bajo la influencia de la gravedad. Entonces, por eso es conveniente saber qué es una geodésica y cómo se calcula. Aquí está la forma. Al ser una ecuación no lineal, tengan en cuenta que son difíciles de resolver. Entonces, cuando tengan que resolver estas ecuaciones diferenciales, pues difícilmente los métodos que han estudiado son útiles. Lo más fácil es irlas integrando, más bien como ir adivinando las soluciones. Cuando vean un ejercicio, van a ver a qué me refiero. La mejor forma de irlas resolviendo es intentar adivinar las soluciones. Cuando les deje problemas del capítulo 6, hay creo 2 o 3 problemas de geodésicas, van a saber a qué me refiero. Pero ese es el tip que les puedo dar. No intenten aplicar los métodos, bueno, cuando es una que ya se redujo a una que saben cómo resolver, pues aplican los métodos, pero si no, más fácil intentar adivinar las soluciones. Ese es mi tip. Ustedes van a darse cuenta a qué me refiero más adelante. Ahora, ¿qué hago? A ver, muchachos, ¿qué hago? Son 2:15 casi. Son 2:15. Bueno, pues vamos a ser rudos. Voy a ser rudo con ustedes. Pues de una vez voy a calcular la expresión para el tensor de Riemann. De una vez, ya que hay tantos, voy a aprovechar que hay varios. Somos 24. Y difícilmente se van a reunir otra vez tantos. Entonces, abusando de su buena voluntad, voy a darles la expresión para el tensor de Riemann. Bueno, voy a hacer un método para calcular la expresión del tensor de Riemann para que ya a partir de eso, en la siguiente clase, avancemos. Disculpen que abuse mucho de su tiempo, pero ni modo. Miren, aquí para definir el tensor de curvatura de Riemann, o tensor de Riemann solamente, voy a hacerlo diferente a como le hace Schulz. Yo voy a usar un método abreviado. A ustedes se les va a quedar de tarea
desarrollar los pasos que usa Schulz en las páginas 157 a 159. Yo no lo voy a hacer así porque seguir el método de Schulz sería bastante complejo, bueno, es bastante laborioso. No quiere decir que el método que voy a usar no sea laborioso, pero el que usa Schulz es más laborioso. Entonces yo voy a usar un camino abreviado para obtener la expresión del tensor de Riemann. ¿Qué es el tensor de Riemann? Es el tensor que va a caracterizar la curvatura de una variedad, de un espacio-tiempo. Si el tensor de Riemann es 0, ustedes pueden decir con toda confianza que la variedad es plana, como R2 o Rn, o el cilindro. Recuerden, el cilindro es intrínsecamente plano. Lo que hace el tensor de Riemann es darnos una caracterización intrínseca de la curvatura. Si el tensor de Riemann es 0, la variedad es plana. Si el tensor de Riemann es distinto de 0, ustedes saben con toda certeza que la variedad es intrínsecamente curvada. Lo que hace Schulz es hacer lo siguiente, pues otra vez, estudia la variación de un vector cuando se mueve en un camino cerrado, por ejemplo. Recuerden que cuando hacen este recorrido, como en el caso de S2 de la esfera, pueden obtener un vector diferente. Y la diferencia, que es este vector dB alfa, entonces tiene que ver con el tensor de Riemann, con unos vectores A y B que definen este camino, y con el propio vector B alfa. Entonces lo que hacen es más o menos así. Así. Esta es una expresión que ustedes van a estudiar en el Schulz, cómo se obtiene. Vean, aquí yo voy a usar un método abreviado que recuerda cierta operación de mecánica cuántica. Recuerde, la derivada usualmente tiene que ver con variaciones a lo largo de pequeños caminos. Entonces yo voy a hacer una derivada covariante aquí, otra aquí, y le voy a restar la derivada covariante aquí, aquí. Esto es, voy a estudiar el conmutador de dos derivadas covariantes actuando sobre un vector de alfa. Esto es, bueno, no me va a caber acá, entonces de una vez hago la operación en la siguiente hoja. Entonces voy a ver cuánto vale esto, que no es más que calcular esto actuando sobre un vector de alfa. Déjenos ver las convenciones de Schulz para que me quede la cantidad con los mismos índices. Es esto. Entonces yo en realidad tendría que calcular. Vamos a ver que en general en una variedad curva las derivadas covariantes no conmutan, y lo que mide el fallo de que dos derivadas no conmuten es el tensor de curvatura. Miren, para no estar escribiendo, vean estas dos expresiones que obtendría yo aquí. Bueno, las voy a escribir para que no se confundan. Sería esto. Y vean, en lo único que difieren es en que donde aquí está mu, aquí está nu, y donde está mu, aquí está mu. Entonces, en lo único que difieren es que tengo que intercambiar mu por nu y nu por mu. Entonces voy a hacer la cuenta para este término y voy a poner nada más lo siguiente. Vean, esto sería menos las mismas operaciones con mu y nu intercambiados. Así obtendría lo que sale de este término.
vean, aquí tengo dos caminos, muchachos, para hacer esta operación, pero uno no está bien definido. Por ejemplo, supongan que yo expando esta derivada covariante. Pues aquí me quedaría parcial de B alfa, más un término con el símbolo de Christoffel, y sobre este actuando con la derivada covariante. Pero vean, este camino sería fallido porque yo no sé cómo calcular la derivada covariante de este objeto. ¿Por qué? Porque este objeto no es un tensor y similar este. Entonces, si yo expandiera primero la derivada covariante de adentro, por decirlo de alguna forma, llegaría a que tendría yo que hacer operaciones que no están bien definidas. Entonces, este camino es fallido, o me tomaría muchísimo trabajo encontrar operaciones covariantes o bien definidas cuando intentar hallar la derivada covariante de estos dos objetos. Entonces, lo que tengo que hacer es expandir la derivada covariante externa, que sería la derivada covariante de un objeto con un superíndice y un subíndice. Entonces, empezaría haciendo la parcial de esto, ¿sí? Más, tengo un superíndice, alfa, mu, lambda, derivada covariante nu, de v, lambda. ¿Sí? Sería el primer término. Menos derivada covariante con un índice de, bueno, símbolo de Christoffel con un índice de suma, el índice nu, es la variable con la que estoy derivando, que es mu de lambda b alfa. ¿Sí? Menos el término que obtengo, bueno, los términos, intercambiando mu y nu. Noten este término, Aquí en el paréntesis aparecería menos unos términos que no voy a escribir, que son estos con mu y nu intercambiados, menos lambda mu nu, derivada covariante lambda de b alfa. Menos con menos da más. Pero yo sé que el símbolo de Christoffel es simétrico. Entonces me quedaría más lambda nu mu nabla lambda b alfa. Entonces estos dos términos serían iguales, pero con signos contrarios, por lo cual los puedo cancelar desde aquí. Y lo que me quedaría sería parcial mu de nu de alfa más alfa lambda mu b nu b lambda menos los términos que vienen que son iguales a estos, pero donde intercambio mu y nu. Diablos, no va a caber en esta hoja. Bueno, voy a intentar al menos hacer esta expansión. Entonces, lo que sigue, voy a subirme un poquito para que tenga yo dos líneas. Aquí sería mu. No, mejor yo no. Vamos a ver. Creo que puedo llevármelo a la otra hoja. Agregar a página.
Entonces aquí ya, ahora sí voy a hacer estas operaciones. Mu, aquí es la derivada covariante, sería mu b alfa más alfa, el lambda, no, el lambda ya lo voy usando. Sigma, nu de b sigma, más alfa lambda mu b nu b lambda más lambda sigma nu b sigma. ¿Sale? Menos estos mismos términos, pero con mu y nu intercambiados. Ahora me quedaría este de alfa más de mu alfa sigma nu, fea, sigma nu b alfa. ¿Sí? Aquí la derivada actúa sobre el símbolo de Christoffel más el símbolo de Christoffel sigma nu y la parcial con respecto a mu de b. Entonces ya hice esta operación, estas operaciones, más alfa lambda mu de mu b lambda más alfa lambda mu lambda sigma nu b sigma. Menos todos estos términos, pero con mu y nu intercambiados. O sea, todos estos restados, pero con mu y nu intercambiados. Vean, va a aparecer un término aquí que es menos de nu, de mu, de b alfa. Pero como las parciales conmutan, este término se va a cancelar con este. ¿Vale? Y ahora noten estos dos términos, miren, este y este. Vean, son esencialmente el mismo. Hay una contracción aquí con el índice de la V. Aquí es lambda, pero aquí es sigma, pero es lo mismo. Alfa en el símbolo de Christoffel. Mu y nu. Y aquí es nu, mu. Entonces vean, este término, estos dos términos van a aparecer aquí, pero con signo menos, así. Alfa, sigma, mu, de nu, b, sigma. Y va a aparecer otro que va a ser alfa, lambda, nu, de mu, b, lambda. Y vean, este es este, excepto por el índice de suma, que aquí es sigma y aquí es lambda, pero ya sabemos que eso no importa. Y este es este, excepto por un signo. Bueno, aquí no. Esto tiene este. Bueno, este es un breviario cultural. Entonces, al final, lo que voy a obtener es de mu alfa sigma nu b sigma más alfa lambda mu lambda sigma nu b sigma. Vean, el b sigma es común y otra vez, ¿cómo escribo tan grande? Bueno, ya, ¿por qué me quejo? Alfa sigma nu más alfa índice de suma, lo voy a poner sigma, sigma mu, ahora aquí sería sigma
Ya lo estoy regando. Todo por no querer ver. Sí, es lambda, perdón. Lambda. Aquí va un índice de suma. Aquí va nu. Voy a poner, bueno, déjenme checar que esté bien. Sigma nu, sigma nu, lambda mu, lambda mu, lambda alfa. De una vez agrupo, lo saqué yo los términos, donde mu y nu están cambiados. Una sigma tan fea. Así, por B, sigma. ¿Sí? Ah, ya quedó esta cosa. Y esto, sigma, mu, nu, B, sigma. Entonces todo esto que está entre paréntesis le llamo R, y esa va a ser la expresión para el tensor de Riemann. Entonces la expresión para el tensor de Riemann va a ser sigma nu, ¿sí? Menos de nu alfa sigma nu más alfa lambda mu lambda sigma nu menos alfa lambda nu lambda sigma nu. Déjenme ver la expresión. Bueno, con respecto al libro, lo único que cambiamos es una sigma por una beta. Es la expresión 663. Sí. Efectivamente. Esta es la expresión del tensor de Riemann. Vean, muchachos, está formado por objetos no tensoriales, pero como con la derivada covariante, cada uno no es tensorial, pero su suma sí es tensorial. El tensor de Riemann, R alfa sigma mu nu, es el tensor de Riemann. Y vean, muchachos, es un objeto de 4 índices, esencialmente, excepto por algo que vamos a ver más adelante, es el objeto más complicado que vamos a ver en este curso. Tiene 4 índices. Hay una fórmula que tiene todavía 5 índices libres, pero bueno. Entonces, este objeto es el tensor de Riemann. Si este es 0, la variedad es plana. Si es diferente de 0, es curvada. Es una caracterización intrínseca de la curvatura. Aquí aparece midiendo la falla de tener el conmutador de las derivadas covariantes. O sea, el tensor de Riemann mide qué tanto fallan las derivadas covariantes a conmutar. Si conmutan, están en espacio-tiempo plano. Si no conmutan, están en un espacio curvo. La medida en la cual estas derivadas covariantes fallan a conmutar está determinada por el tensor de Riemann. Noten también un detalle chistoso, muchachos. Vean, aquí hallé 2 derivadas covariantes del vector B nu. 2 derivadas covariantes del vector B alfa, bueno, B alfa. Pero el resultado, vean, no aparecen derivadas del vector B alfa. Todas las derivadas están metidas en este objeto.
sea, el conmutador de derivadas covariantes sobre el vector B alfa, que son operaciones de diferenciación, se reducen a una operación de multiplicación. No hay derivadas del vector B alfa en el resultado final, es solo una multiplicación. Bueno, varias, porque aquí hay una suma. Dirán, esta expresión está muy complicada. No, muchachos, no está para nada complicada. Está bien fácil de recordar. Vean, en este curso no es universal. Vamos a usar la convención del tercer índice. ¿Qué quiere decir esto? Pongan atención y así se aprende bien fácil esta fórmula. Me fijo en el tercer índice, en este caso mu. El primer término es la derivada con respecto al tercer índice. Ponen parcial de mu y los otros tres índices se los ponen al símbolo de Christoffel, sin pierde. Entonces, el primer término lleva la parcial del tercer índice. Los otros tres se acomodan de tal forma que tenga sentido esta expresión. ¿Vale? Menos la parcial con respecto al cuarto índice y los otros tres índices los ponen de tal forma que tenga sentido la expresión. ¿Vale? Otra vez, recuerdan que están en la convención del tercer índice, ponen un símbolo de Christoffel con el tercer índice, mu. A ese índice le ponen el superíndice del tensor de Riemann, ponen un índice de suma y los otros dos índices, que en este caso son sigma y mu, los ponen en el otro símbolo de Christoffel. Menos este término, pero ahora en el término, en el símbolo de Christoffel que tiene el superíndice, ponen nu, índice de suma, y en los otros dos índices, que en este caso son sigma y mu, los ponen de tal forma que la expresión tenga sentido. Si le hacen así, es muy fácil recordar esta expresión. Recuerden, estamos usando la convención del tercer índice, no es universal. Hay libros que usan muy no intercambiados, entonces en ese caso esta es menos la definición del otro. Hacen primero la derivada con respecto al cuarto índice y aquí, bueno, intercambian muy no en esta fórmula. Recuerden, en este curso solo vamos a ocupar el tercer índice, la convención del tercer índice. Prueben, como yo les digo, es muy fácil de acordarse de esta fórmula una vez que la encuentran, cómo está construida, cuál es la sistemática detrás de ella. Primera parcial, el tercer índice, los otros tres índices los acomodo. Menos la parcial con respecto al cuarto índice, los otros tres índices los acomodo. Los factores que tienen productos de símbolos de Christoffel, como estoy en la convención del tercer índice, pongo un símbolo de Christoffel con el superíndice del tensor de Riemann. A ese símbolo de Christoffel le pongo el tercer índice, pongo un índice de suma y los otros dos los acomodo de la única forma posible. Menos, otra vez un símbolo de Christoffel con superíndice alfa, pero ahora va el cuarto índice de suma, y coloco los otros dos índices de la única forma posible. ¿Sale? Esta expresión es conveniente que la mantengan en la memoria porque este objeto es la caracterización de la curvatura, y si pensamos que la gravedad es una manifestación de la curvatura, cuando queremos estudiar gravedad tenemos que calcular curvaturas. ¿Y cómo las vamos a calcular? Pues usando esta expresión. Entonces, muchachos, de aquí empiezo la siguiente clase. Esta es la expresión del tensor de Riemann. Es la expresión del tensor de curvatura. Si es cero, la variedad es plana. Si es distinto de cero, la variedad es curvada. Es una caracterización intrínseca de la curvatura. Por cierto, noten, solo aparecen símbolos de Christoffel. Nosotros hemos calculado los símbolos de Christoffel en términos de la métrica.
Entonces, finalmente, a partir de la métrica podemos calcular el tensor de curvatura, pero no es necesario. Hay formulaciones de la gravedad donde solo usan los símbolos de Christoffel y esta expresión pues les permite calcular, o sea que no calculan los símbolos de Christoffel, o sea, consideran los símbolos de Christoffel como los objetos fundamentales. Nosotros consideramos el objeto fundamental la métrica, pero bueno, estas expresiones igual sirven. Bueno, muchachos, ¿dudas, comentarios? ¿Se la aprenden, por favor? ¿No? ¿Dudas, comentarios? ¿No? ¿Los escucho? ¿No? Pues bueno, muchachos, ya hemos calculado la expresión para el tensor de Riemann. Oí que alguien intentó hablar, lo escucho. No, solo dije que no hay dudas. Ah, gracias. Bueno, creo que, pues, ¿Fernando? Sí. Ah, primera vez que latino con la voz de alguien sin ver. Dale, bueno, no hay dudas. Otra, los demás compañeros y compañeras, dudas, comentarios, ¿no? Bueno, muchachos, por cierto, estoy bien sentido con ustedes, ¿eh? Estoy bien sentido con ustedes. En mi aviso de que no iba a haber clase el jueves pasado, alguien, no sé quién, le puso ahí, qué bueno. Dije, ándenle, así nos vamos a llevar. Es cierto, muchachos, me dio mucha risa de que les digo que no hay clase y lo festejan, pero bueno, está bien, muchachos, gracias. Si no hay dudas o comentarios, pues la clase termina aquí. Muchas gracias, perdón que me haya pasado tanto, casi 45 minutos, pero bueno, ya para tener esta expresión del tensor de Riemann y la siguiente clase ya comenzar a ver para qué nos sirve. Si no hay dudas, comentarios sobre la clase, pues terminamos aquí, muchachos. La clase pasada, pues, lamentablemente, por causas de fuerza mayor, no les pude dar el contenido que tenía planeado para ese día. Pero bueno, yo ahorita les recuperé como media hora y a ver si en otras 2, 3 clases les recupero la clase que no vimos. Si no hay dudas o comentarios, pues la clase termina aquí, muchachos. Los que tengan asuntos ya más en particular, los espero al final. Me quedo un ratito. Yo de todos modos tengo que platicar con Paulo y con Uriel si se quedan. Y si no, pues nos vemos el siguiente jueves. Espero que ahora sí pueda tener la clase el jueves para que no se anden burlando de mí. Nos vemos el jueves, muchachos. Hasta luego, Cuídense. profesor. Que Cuídese. estén bien. Gracias, profesor. Igualmente. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, que estén bien. Que estén bien, muchachos y muchachas. Se cuida. ¿Anda? Bueno, no escuché bien, pero gracias. No encuentro el Teams. Vale. Ahora estamos 7. Alberto. Alberto, ¿tienes algún tema en particular? Ya. Quedan Paulo y Jair. Sí se quedaron. ¿Cómo están, muchachos? Bien, profe, todo bien. Bien. Permítanme parar la grabación para que no quede evidencia de nuestro